Cuando Pedro caminó sobre las aguas, se dio cuenta que le sobrevenía una gran tormenta y sobre todo se dio cuenta que empezaba a hundirse. Realmente, como la barca se había alejado lo suficiente de la playa, y en concreto él conocía bastante bien el mar, porque su vida de antaño había sido siempre de pescadores, se dio cuenta que, además, siendo de noche, podía ser arrastrado por la corriente, porque en el mar, cuando el viento sopla fuerte, cuando el viento no es solano, la mar en sí se embravece y arrastra todo lo que tiene dentro de sí sin contemplaciones. Y él sabía de estas cosas, y él sabía de estos hechos, porque normalmente un buen pescador, como lo ha sido Pedro, se cercioraba que cuando se está dentro de una misma ola, es imposible salir de la misma, por más esfuerzos que se intente, porque la misma ola te arrastra y se ha de tener el coraje y los pulmones suficientes para poder sobrevivir, porque solamente cuando la ola explote del todo es cuando en realidad se puede salir a la superficie. Y él, en concreto, que le viniese a eso a la orilla del mar lo encontraba muy bien, pero que le viniese precisamente cuando se encontraba su barca tan alejada de esa orilla del mar, cuando se encontraba su barca justamente en lo profundo, cuando, no del mar en sí, pero cuando se encontraba su barca precisamente dentro de unas cuantas millas mar adentro, se dio cuenta de que si le sobrevenía una gran ola, no la podría resistir. Porque en concreto las olas grandes que se forman dentro de alta mar son muy difíciles de que exploten en su totalidad, porque es más, cuando llegan a explotar en su totalidad se da cuenta la misma ola que va viajando sobre el mar. En concreto, él no quería morir, pero en realidad el temor de él fue que no pudiese alcanzar la mano de Cristo. Y ahí fue el gran fallo que él tuvo, ahí fue donde le faltó la fe, porque en realidad Cristo es la fe y Dios es la gracia. En realidad Cristo se lo supo decir al decirle que era un hombre de poca fe, que Pedro era un hombre de poca fe. Se lo dijo, ¿qué teméis, hombre de poca fe? En concreto yo veo en esas circunstancias de Pedro que no puede seguir avanzando hacia Cristo sobre el mar porque se encuentra que en realidad se va perdiendo en sí mismo y es precisamente porque le hace falta esa fe del grano de mostaza, de poder llegar a realizarse plenamente, porque al otro lado del camino, al otro lado de ese río, al otro lado de ese gran mar, se encontraba precisamente en la mano extendida de Cristo. Pero Pedro no supo llegar, sino hasta que se tranquilizaron las aguas. No en el momento mismo de la tormenta, no increpó a las olas y les dijo que se calmasen, porque tenía poder para ello, tenía poder para hacerlo. No le dijo a las olas que él lo que quería era llegar a Cristo, que le dejasen en paz, y las olas lo hubiesen respetado. Porque era en concreto la voluntad de Cristo lo que se haría en él, porque era precisamente cultivar ese grano de mostaza que Cristo había sembrado en él. Sin embargo, esperó a que Cristo fuese el que calmase las olas, para entonces poder proseguir hacia el camino de Dios. Y es una gran lástima, por la sencilla razón de que hoy por hoy se vive la misma tragedia. Llegado el momento, Pedro no sabe qué decir. Pedro, llegado el momento, no sabe increpar a las olas. Pedro, llegado el momento, no sabe increpar y se pierde. Se da cuenta de que se va hundiendo y es entonces cuando más teme por su vida, cuando no sabe continuar. En realidad, es una gran tristeza de que estas cosas así sucedan, porque las grandes verdades que se han repartido entonces no han caído sobre tierra buena. Entonces habrá de comenzar otra vez el mismo camino, se habrá de estar otra vez ante la misma encrucijada, y es una lástima que Pedro pudiese encontrarse ante esa misma encrucijada. En realidad, los tiempos se han superado por la sencilla razón de que hemos sabido existir en Dios. Y daros cuenta de una cosa, de que Cristo estaba también en el mismo mar, y él no sintió miedo en absoluto, él no sintió miedo en ningún momento, pero él quería conocer la reacción de Pedro. Sin embargo, en ese momento tan crucial de su existencia, él no supo acordarse de todas las enseñanzas que le dio Cristo. Sin embargo, cuando Cristo murió en la cruz, se supo acordar de todas las enseñanzas que Dios le dio.
En realidad, lo que vemos aquí, en esta enorme tristeza de Pedro, que no sabe afrontar, de increpar a las olas, a la tormenta en sí, decirle que se calme, no sabe sobreponerse a sí mismo, no sabe existir en una palabra y se deja hundir en el mar. Y cuando se da cuenta que se va hundiendo, es cuando teme entonces por su vida sin importar absolutamente nada la de los demás. No supo llegar a pensar que a Cristo también le hubiera podido pasar lo mismo. No pudo llegar a pensar que si era una tormenta, los que estaban en la barca también podían haberla padecido. No, él solamente pensó en su propia vida, siempre el mismo egoísmo. Sin embargo, Cristo le alargó la mano y las aguas se tranquilizaron. Y las aguas se calmaron. Y eso que Pedro decía, hazme llegar a ti. Porque él no creía que fuese Cristo el que venía sobre el mar, caminando sobre el mar. Y le pidió una prueba. La misma prueba se presentó ante Pedro, que fue precisamente esa tormenta, y Pedro no supo responder a la altura de sus circunstancias. En realidad estas cosas, cuando ocurren de esta manera, son tristes, por la sencilla razón de que a Pedro ahora le pasa como a Santo Tomás, que para cerciorarse de que Cristo había vuelto y solamente había encontrado 2 apóstoles y en la otra aparición encontró al resto, menos a Tomás, para cerciorarse de que eso era así, de que Pedro venía, de que Cristo venía sobre las aguas, de que realmente Cristo había resucitado, para cerciorarse de eso, de meter sus 2 yegos sobre las llagas. Y no se conformó con una sola de las llagas, sino también quiso la de las manos. Es la misma falta de fe. Y si en concreto no alcanzáis la fe, muchísimo menos podéis llegar a alcanzar la gracia, porque la gracia no se da sin fe. La gracia no se da sin la fe. Pero la fe se ha de tener sobre un grano de mostaza para que llegue a fructificar en vosotros el árbol frondoso de Cristo, y que precisamente podáis en realidad sobreponeros a vosotros mismos. Este es un paso que tenéis que dar vosotros, pero cuidado, debéis saberlo dar, debéis saber contar con Cristo, debéis saber contar con Dios. No tenéis que dar los pasos así, sin más, por vosotros mismos. En concreto, en esa alegoría de Tomás, nos damos cuenta de que no podía creer porque ya se lo había dicho a los apóstoles, no podía creer si no veía. Igual como le pasó a Pedro cuando vio a alguien venir sobre las olas, no podía creer si no iba a él. Pero ¿qué clase, pregunto yo, de fe es esta? Esta no es ninguna fe. Si en realidad Cristo os ha enseñado tantas cosas, debéis permanecer en esas enseñanzas, pero permanecer siempre, aún en los momentos más difíciles, aún en las propias tormentas, saber increpar las tormentas y decirles que se calmen, porque tenéis poder para ello. No tenéis que hundir vuestros dedos en la llaga de Cristo para poderle creer. En concreto, esto solamente es acercarse a Cristo. Ahora, más difícil todavía es acercaros a través de Cristo, una vez que estéis en Cristo, una vez que estéis con Cristo. Acercaros no por vuestros propios pies, el lugar que se pisa es tierra santa. En realidad, cuando os acerquéis a Cristo en su totalidad, no cuando os aparezca bien o circunstancialmente, cuando las olas estén tranquilas, y yo pueda seguir caminando, porque ha sido alargada la mano que me sostenga y ya no me podré hundir, o acercaros a Cristo cuando podéis comprobaros a través de las llagas en vuestros propios dedos y ni siquiera os conformáis con verlo, sino que es precisamente meter esos dedos. Y esto no está bien. Si en realidad Cristo os dijo que volvería, debisteis creerlo incondicionalmente, pasase lo que pasase y ocurriese lo que ocurriese, es igual. Pero creerlo. Si en realidad tuvisteis tormentas en vuestras vidas, debisteis increpar esas tormentas. Es más, es sustancial el hecho de que podáis permanecer salvos, porque lo único que en concreto puede impulsar vuestra barca es el soplo del Espíritu Santo. Pero no penséis que sea lo que sea, porque hay que tener en cuenta que ese soplo se basa en el estandarte de Cristo para impulsar precisamente vuestra barca. Además, para que esa barca pueda navegar se necesita el mar de Dios. Puede soplar mucho viento sobre un estandarte, que si no está realmente en las partes apropiadas, no tiene ningún motivo. Sobre todo si queréis saltar de vuestra barca y caminar sobre las aguas, debéis hacer la conciencia de que sobrevenga la tormenta que quiera sobrevenir, que tenéis poder suficiente, roca suficiente para poderos realizar. Ahora bien, lo importante de todo esto es tener fe. Lo importante de todo esto es precisamente tener gracia.
Ahora bien, tenéis que daros cuenta de lo siguiente, que en realidad en el mundo habéis de tener tribulación, pero que no podéis andar por el mundo es como si siempre estuvieseis en ayunas. ¿Qué importa que siempre estéis en ayunas? Porque cuando os ha sido quitado el esposo, es normal que sintáis esas cosas en vuestras entrañas, pero no andéis quejándoos por ahí que en concreto vuestro esposo ha sido liberado. Antes, al contrario, sentid alegría en vuestro corazón, porque eso es así. Porque Él sube al Padre a preparar morada, porque Él se acordará de vosotros e intercederá ante el Padre. Precisamente va el Padre a prepararos esa morada. Estas cosas debéis saberlas entender, y cuando digo debéis saberlas entender, es que las aceptéis en vuestro corazón, que tengáis la fe suficiente de que esto es así, de que no hagáis otra vez el Pedro, que no hagáis otra vez el Tomás. En realidad hay una cosa muy importante, que es precisamente saber existir. Pero estas cosas en concreto os deben concernir porque es la voluntad del Padre la que se debe hacer, ninguna otra más. En realidad tenéis en vosotros tal magnitud de fuerzas que podéis realmente edificaros en vosotros mismos, pero tenéis que saber edificar. Tenéis que edificar según Dios. Si realmente estáis elevados a la categoría de hermanos de Cristo y estáis elevados también a la categoría del Hijo de Dios, tenéis que saber vivir de acuerdo a esas circunstancias. Tenéis que estar a las alturas de las circunstancias. No precisamente que cuando os ponga una zancadilla y cuando os venga un tropezón y os deis con vuestras narices a la tierra, penséis que no debió suceder. Sucedió porque tropezasteis con la piedra que rechazasteis, porque no supisteis construir mediante Cristo, y esto con 1000 perdones es una falta de gentileza hacia el Padre, porque en realidad, a pesar de que Cristo fue maltratado y ultrajado como lo fue, os consideró vuestros hermanos, y además os hizo hijos de Dios. Pero vosotros no habéis permanecido en la misma circunstancia, con ese mismo amor que Él os dio. No habéis sabido defenderos de vosotros mismos. Os pusisteis vuestras obras por delante, no las obras de Dios, no las obras del Padre, porque Cristo vino única y exclusivamente para que se conociera la voluntad del Padre, para que se hiciera sobre todo la voluntad del Padre. De ahí que puso la tierra por escabel de sus pies. Es más, por otra parte, tenéis que saber ser perseverantes, pero no perseverar por un instante nada más, no, sino hacer un instante eterno. Y no creáis que todo en la vida es color de rosa, porque no es así, porque los cardos y las espinas fueron clavadas en la frente de Cristo. Ahora bien, cuando vemos a aquel ser que abofetean, se burlan, le escarnecen, le escupen a la cara, le preguntan que quién le abofeteó, le lavan de latigazos sus espaldas, y este ser no dice absolutamente nada ni se queja, es porque reside en sí la fe de que realmente Dios le habría de resucitar. Cuando en aquel ser que es conducido como mártir al Calvario y es clavado en una cruz, en la cual no puede moverse ni para un sitio ni para otro, más que su propia cabeza, que es lo único que realmente puede mover. Los demás miembros de su cuerpo están completamente atados a esa cruz. Cada vez siente cómo al estar suspendido en la cruz, los tensores van sintiendo ese cansancio de estar suspendidos precisamente durante 6 horas en la cruz. Y saber que en ese momento se acordase no solo del Padre, sino que se acordase precisamente también de la humanidad. Son momentos de mucha fe. Ahora bien, en concreto, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, tenía que seguir haciendo la voluntad del Padre, pues aún no había sido glorificado en Dios. En cuyo caso, se presentó a los apóstoles precisamente cuando no le esperaban y solamente encontró a 2 de ellos. Volvió a presentarse, a pesar de que les había dicho que habría de ser así y no le creyeron, porque cuando fueron las vírgenes a ver el sepulcro, lo encontraron vacío y corrieron directamente. Sin embargo, él lo dijo muy claramente: no me toques, que aún no he subido al Padre. Y corrieron y avisaron a los apóstoles, y los apóstoles no creyeron. ¿Qué clase de fe es esta? Por otra parte, cuando Cristo se presenta a sus apóstoles, precisamente falta uno, la segunda vez que se presentó. Aparte, precisamente que había perdido solamente al de perdición, pero solo para que la escritura que de ellos estaba escrita se cumpliese. Me aborrecieron sin motivo. Así que en concreto, cuando se presenta,
por segunda vez ante sus apóstoles, falta uno, que es Tomás. Y Tomás en concreto no cree cuando es así. Cristo atraviesa puertas y se presenta cuando Tomás está entre ellos, y es una verdad muy grande que son bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Es más, Tomás necesita meter esos dedos en la llaga de Cristo para cerciorarse de que si acaso sus sentidos, su vista no le engaña. Viendo allí, aún después de no haber creído, ha de meter sus dedos en la llaga. Y luego Cristo le pregunta, ¿ahora sí creéis? Bien, en cuyo caso nos damos cuenta que cuando Cristo resucitó de entre los muertos y se presentó a sus apóstoles, fue precisamente para redimirlos a ellos, para poderlos llevar después y presentarlos ante el Padre, y en concreto darles unas ciertas instrucciones, porque en realidad el discípulo amado de Jesús, si habría de venir con él, a nadie más le importaba. Es más, cuando así serán los hechos y así serán las circunstancias, nos damos cuenta de que en realidad Él hizo única y exclusivamente lo que el Padre le mandó y nada más. Así que en realidad, cuando Cristo se elevó a las alturas por mediación del Padre, que ya el Padre mismo le había resucitado entre los muertos, dejó en los discípulos una semilla. Y esta semilla fue esparcida sobre la faz de la tierra. Esa semilla dio muchos frutos y es la semilla que hasta hoy se mantiene. Ahora bien, antes de que Cristo fuese crucificado, se despidió de sus apóstoles y aparte de decirles que enviaría el Espíritu Santo antes de su segunda venida, les dijo algo así como que habría dolores de parto, precisamente porque lo único que puede traer Cristo sobre la faz de la tierra es paz. Y el único que realmente puede traer paz, precisamente en medio de una tormenta, precisamente en medio de guerras, hambres y miserias, es Cristo. Por otra parte, es importante recalcar el hecho de darnos cuenta de esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo aquí sobre la faz de la tierra, haciendo la voluntad del Padre por encima de todas las cosas. Es más, cerciorarnos de que esto es así, de que esto ocurre en realidad. Ahora bien, aparte de todo, es importante recalcar el hecho de que en concreto, cuando Cristo se reunió con el Padre, fue para permanecer en la eternidad con el Padre, y cada uno de los apóstoles fue poco a poco, paulatinamente, permaneciendo en la eternidad con el Padre. Ahora bien, si en concreto las cosas se nos presentan con este prisma y con este color, hay que tener en cuenta en una realidad muy importante que cuando seamos uno con Dios, sentiremos un enorme vacío en nuestro interior y a través de este vacío, de ir cayendo, atravesaremos el arco iris.